Muy bien, bienvenidos a nuestra sesión número 1, segunda parte. Vamos a darle un minutito a los colegas para que se vuelvan a conectar y a sintonizar en nuestro grupo privado para continuar con nuestro curso. ¿Ya? Así que bienvenidos nuevamente a ustedes, a los Perú, que nos engalanan y nos dan el gran honor de contar con su presencia y su sintonía y asistencia virtual a este primer curso de planificación curricular avanzada. Este es un curso avanzado de implementación de currículo nacional que tiene como finalidad desarrollar un conjunto de habilidades en el uso de herramientas científicas de la planificación que puedan repercutir en el incremento del logro de las competencias en los 3 niveles educativos de la educación básica. Muy bien, entonces esperamos que ya se terminen de conectar los queridos colegas. Quisiera hacer una breve salvedad con respecto a los colegas que no se lograron inscribir a tiempo. Como ustedes saben, la inscripción requiere de un proceso de pocos pasos, pero ya cerca de las 6 de la tarde, numerosos colegas a nivel nacional, por diferentes motivos personales, empezaron a inscribirse en gran número, lo cual, por supuesto, ya no era posible de poderlos agregar al grupo siguiendo los protocolos que nosotros tenemos establecidos. Por eso es siempre fundamental inscribirse con el debido tiempo. Hay colegas que se han inscrito ya desde hace varias semanas, desde hace varios días, pero siempre algunos coleguitas, por algún motivo, pues, que por supuesto siempre escapa a nuestro control, se han inscrito ya muy cerca de nuestra transmisión. Y no podíamos continuarlos agregando al grupo porque requerimos comprobar el voucher, tenemos que comprobar, por supuesto, los depósitos, esperar que se logren enviar las solicitudes al grupo y darles la aceptación necesaria. Entonces, por estos motivos que escapan a nuestro control, les pedimos mil disculpas a los docentes a los que no pudimos darnos para inscribirlos al grupo, ya que estábamos muy cerca de las 6 de la tarde y teníamos, como ustedes bien saben, que iniciar transmisión. Si hubiéramos seguido escribiendo, no hubiéramos podido iniciar la transmisión a la hora y entonces se hubiera generado todo un retraso de nuestro curso taller. Así que, ofrecidas las disculpas del caso, como repito, son factores que escapan a nuestro control y los coleguitas que se han querido inscribir, ya faltando poquitos minutos, no fue posible inscribirlos para el primer bloque. Sin embargo, recuerden los colegas que recién se han podido incorporar para este segundo bloque, recuerden que el primer bloque, ¿sí?, la primera parte de nuestra sesión 1, queda grabada en el grupo privado y pueden ver perfectamente toda la conferencia magistral que estamos realizando para todos ustedes las veces que quieran en el grupo privado. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos desarrollado está grabado en el grupo privado y pueden trabajar perfectamente con la grabación para que puedan recuperar lo que hemos avanzado y así no pierdan este contenido exclusivo para todos ustedes. Continuamos entonces, colegas. Muy bien, entonces, recopilando, habíamos entendido que el currículo nacional es un efecto, porque solo me indica qué debemos conseguir, me indica el fin que debe lograrse después de los 14 años de educación secundaria. No me dice cómo, el cómo me lo dice la didáctica. ¿Y cómo logro yo esas competencias, esas capacidades, esos enfoques? ¿Cómo logro yo esos desempeños? A través de mis técnicas, mis métodos, mis estrategias, mis experimentos, mis cuasi experimentos,
mi evaluación permanente, mi retroalimentación y mis materiales educativos organizados en actividades de aprendizaje, es decir, en experiencias relevantes, significativas, auténticas, que los niños y adolescentes deben atravesar para poder desarrollar sus competencias y sus habilidades o, en este caso, capacidades y desempeños. Ahora vamos a hacer una autopsia de lo que es una actividad de aprendizaje, para luego pasar a explicar técnicas, métodos, estrategias, experimentos y cuasi experimentos. Y hasta ahí llegaríamos por nuestra sesión del día de hoy. Entonces, ¿qué cosa es una actividad de aprendizaje? ¿Qué estructura tiene, universalmente hablando? ¿Qué componentes debe poseer para considerarse una actividad de aprendizaje? ¿Sí? Una actividad de aprendizaje, como les decía, es una experiencia que el docente diseña. Es una experiencia preconcebida, es una experiencia que el docente manipula conscientemente y la planifica de manera intencional. Realizar, atravesar esta experiencia, permite que las personas desarrollen sus competencias. Por supuesto, hay ciertas actividades, como te mencioné, que son oportunistas. Hay actividades espontáneas. En efecto, son acontecimientos que pueden suceder, que nos pueden permitir que nosotros incorporemos esos acontecimientos, esos hechos, esos fenómenos naturales o sociales inmediatamente a nuestra planificación el mismo día, el próximo día, para aprovechar esa situación espontánea y desarrollar las competencias siempre partiendo de lo que sucede en el medio, por supuesto, comunitario, local, nacional, regional o mundial. La estructura de una actividad de aprendizaje es la siguiente. Toda actividad de aprendizaje tiene tres grandes componentes. Veamos cuáles son. Toda actividad tiene un verbo, tiene contenido y tiene condición. Son los tres grandes componentes que tiene una actividad de aprendizaje. Y a la hora que tú las redactas en tu mensaje, debes de tomar muy en cuenta que hay que revisar actividad por actividad, ¿sí? Para poder cotejar de que las actividades todas tengan sus tres componentes. Ya de ahí tú, si quieres, describes, pero la actividad tiene que encabezar. Luego puedes describir, pues la actividad de por sí, yo no necesitaría describirla porque es suficientemente clara. ¿Y es clara por qué? Porque tiene todos los elementos para expresar su precisión y su especificación técnica. Entonces, yo no soy devoto de que los programas curriculares se vuelvan largas enciclopedias, porque eso le quita efectividad. El primer efecto que genera es, número uno, agota al docente. En segundo lugar, no incrementa la eficacia. No incrementa la eficacia, porque acostumbra al docente a que hay que decirle todo o que él tiene que escribirlo absolutamente todo. Y yo tengo que entender que la sesión de aprendizaje, repito, y miren por favor lo que les voy a comentar, la sesión de aprendizaje no puede ser confundida con un portafolio, ni con un cuaderno de campo, ni con un anecdotario. No es eso una sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje debe ser, mientras más corta y más precisa, más efectiva, mejor. Entonces, esas sesiones de aprendizaje impresionantes que hacen, extremadamente largas, en donde se le pone al docente a estar describiendo una actividad de aprendizaje que de por sí ya es suficientemente específica. Lo que sí podríamos hacer, por supuesto pensando a futuro, es la ficha técnica de una actividad. Cada actividad de aprendizaje debería tener su ficha técnica.
Y esas fichas técnicas agrupadas pueden formar un catálogo de actividades, parte de un portafolio de actividades para desarrollar el programa curricular. Pero describir exageradamente los detalles que vamos a realizar dentro de la sesión de aprendizaje, eso no es adecuado ni técnicamente necesario, porque yo estoy viendo en ese caso una interpretación, estoy haciendo una descripción y hay una diferencia entre una planificación y una descripción. ¿Sí? Una planificación no es, ¿sí? No es descriptiva, es prospectiva, no descriptiva. Entonces, los planes, las sesiones, ¿sí? Las sesiones de aprendizaje, debemos de tratar de reducirlas lo más que podamos sin descuidar su efectividad. No es la descripción lo que a mí me va a hacer ejecutarla bien. Lo que me va a hacer ejecutar bien la actividad de aprendizaje es el dominio que yo tenga de la actividad de aprendizaje. Lo que me va a hacer ejecutar bien la actividad son los materiales que yo necesito para que la actividad se ejecute bien. Lo que me va a hacer ejecutar bien la actividad es que yo comprenda cuál es el resultado de la actividad, cuál es la evidencia de la actividad, cuál es el propósito que esta actividad tiene, cuáles son las etapas, los pasos claros que esta actividad tiene, cuál es lo que denominamos la evaluación formativa que debo realizar mientras yo ejecuto la actividad y cuál es, por supuesto, la retroalimentación que debo de brindar en los momentos más complejos de la actividad o que puede surgir para retroalimentar de manera oportuna a los niños o a los adolescentes. Entonces, la actividad no va a ser efectiva por el hecho de que yo la describa. Entonces se está confundiendo mucho las sesiones con una especie de tratados pero descriptivos. Las sesiones de aprendizaje deben ser cortas, breves, pero no deben ser descriptivas, deben ser predictivas. ¿Ya? Es decir, cortas, estableciendo cuáles son las actividades de aprendizaje en el orden en el que se van a ejecutar y de ser muy necesario colocar algún tipo de descripción muy breve, para que el docente pues, no pierda de vista algún detalle en el que debo enfatizar en esta actividad. ¿Ya? Pero las actividades, como van a ver a continuación, son suficientemente precisas. 3 componentes que debe de tener universalmente toda actividad de aprendizaje que tú colocas en tu sesión, independientemente de los momentos, ¿ya? Los llamados momentos de sesión, ya están llamando procesos pedagógicos, han sacado ese invento ahora. Y hay otros que están sacando otro invento que le llaman procesos didácticos, ¿ya? Entonces la pregunta habría que hacerse, ¿no? Todo proceso didáctico, pues por supuesto que todo proceso didáctico es pedagógico. Si estoy trabajando con niños y adolescentes, ¿no? Ahí se usa la pedagogía, porque en la andragogía ya no serían procesos pedagógicos, sino serían procesos andragógicos, si ya son adultos. Pero todo proceso didáctico es lógico que es un proceso pedagógico. Y todo proceso pedagógico es didáctico, entonces no tienen por qué diferenciarlos, ¿ya? No tienen por qué diferenciarse, ¿ya? La didáctica es la madre de la pedagogía no existe sin didáctica, y por lo tanto es absurdo tratar de diferenciar procesos pedagógicos de procesos didácticos. Yo también podría decir procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero observa lo siguiente, independientemente que tú tengas procesos didácticos o procesos pedagógicos, ¿de qué se componen esos procesos? ¿Cuál es la unidad mínima de planificación de un proceso, sea didáctico o sea pedagógico? La unidad mínima siempre va a ser la actividad de aprendizaje. No hay unidad menor que esa. Entonces, independientemente si usted está trabajando inicio, desarrollo, cierre, profundización, extensión, lo que usted quiera, siempre en el inicio tendrá que trabajar actividades de aprendizaje. 1, 2 o 3 actividades de aprendizaje. En el desarrollo, 1, 2 o 3 actividades de aprendizaje. En lo que se denomina el cierre, la extensión, la profundización, como usted quiera llamarlo, usted trabajará con actividades de aprendizaje.
¿ya? Entonces, la actividad de aprendizaje es una unidad de planificación ineludible, ¿ya? Entonces, hay que comprender en primer lugar qué cosa es esa actividad de aprendizaje, porque así usted utilice enfoques didácticos, o perdón, procesos didácticos o procesos pedagógicos, ¿ya? Esos procesos didácticos o pedagógicos estarán compuestos siempre por actividades de aprendizaje, porque la actividad de aprendizaje es el ladrillo con el que construimos las sesiones. Bien. Entonces, toda actividad de aprendizaje tiene tres componentes. Este es el verbo, el contenido y la condición. Recuerda que la condición puede ir en la segunda posición o el contenido puede ir en la tercera posición, pero en la primera posición siempre debe ir un verbo. Siempre debe ir un verbo. ¿Ya? El verbo siempre va adelante, va primero. Ahora hagámosle la autopsia. Hagámosle el análisis. Bien, el verbo es el que me dice qué deben hacer, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? El verbo. El verbo es la única palabra en nuestro idioma que indica una acción. Entonces, el verbo es el que indica la acción, lo que debe realizarse. El contenido, bueno, el contenido, vamos a decirlo así, me indica leyes, principios, teorías. Por no decir temas. En realidad, yo ahí estoy trabajando con leyes, con principios, con teorías. ¿Correcto? Y la condición me da especificaciones técnicas. Porque ella lo que me está exigiendo, ¿sí? Lo que me está exigiendo ya no es el qué, ya no es el sobre qué, sino lo que me exige es el cómo deben hacer. Entonces, como puedes observar, esa es la estructura universal de una actividad de aprendizaje. Si la actividad de aprendizaje está bien redactada, yo no tengo ya nada que describir. No tengo nada que describir más. Entonces yo considero sí que a los docentes los están quemando, los están fulminando a un nivel excesivo, exagerado y en muchos de los casos abusivo, porque pedirles que hagan ese grado de detalle, de descripción, eso quizá puede servir para cuando uno está estudiando educación, pero si usted ya es un profesional de la educación, que ya ha pasado por horas de práctica discontinua, continua, intensiva de la comunidad, usted ya tiene una cantidad de horas de práctica y ya no vas a estar haciendo el mismo plan de clase que se le exige a un estudiante de educación. Yo creo que al estudiante de educación sí le puede ayudar la descripción detallada de las actividades de aprendizaje en la sesión, pero al docente ya profesional en ejercicio tú le das una actividad y la actividad de aprendizaje es universal. El docente tiene que poder interpretar inmediatamente la actividad de aprendizaje, porque la actividad de aprendizaje es un tratamiento que yo tengo que darle al niño, ¿ya? Repito, es un tratamiento que yo le tengo que dar al niño o al adolescente para poder desarrollar su aprendizaje. Entonces, miren ustedes qué interesante cuando nosotros analizamos la estructura de las actividades de aprendizaje, nos damos cuenta que estas actividades de aprendizaje son en realidad elementos, unidades muy complejas, muy importantes de la didáctica, en donde tenemos que precisar bien los verbos, bien el contenido y bien lo que se denomina las condiciones o especificaciones técnicas de lo que tienen que realizar en las actividades de aprendizaje los niños y adolescentes. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos es que en la planificación curricular, dentro de las unidades de aprendizaje, lo que yo encuentro es demasiado contenido.
el contenido es el que está volviéndose el dictador. Bajas condiciones, verbos inadecuados y el contenido es el centro de gravedad de las actividades. Lo vamos a plantear así. El problema que tenemos nosotros es que el enfoque enciclopédico hace que los docentes planifiquen de una manera inadecuada, producto de la deformación que sucede en las facultades de educación. Entonces, se trabaja más contenido, menos condiciones y se seleccionan los verbos de manera inapropiada. El contenido es el que está dominando, el contenido está al centro, es el centro de gravedad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo que mata la competencia. La competencia es enemiga de la dictadura del contenido. Entonces, como les decía, en muchísimas sesiones que he revisado miles de sesiones en distintos escenarios y países, y las sesiones se caracterizan porque están sobrecargadas de contenido. Entonces yo quiero abordar la teoría celular y ponen en la sesión de aprendizaje, le están poniendo un índice de toda la teoría celular. Parece que parece que hubieran agarrado el libro de Claude Villet y lo hubieran metido en la sesión de aprendizaje, o lo han metido en la unidad de aprendizaje, y todo lo que está en el libro de Claude Villet lo quieren abordar. Y hay muchos países que están generando este tipo de prácticas que son contraproducentes, porque ningún ser humano va a ser competente solamente memorizando contenidos. Entonces el contenido no debe trabajarse de esa manera. No significa que no lo voy a trabajar. El contenido lo voy a trabajar, pero lo voy a trabajar en un verbo. El verbo me dice dónde se aplica, cómo se usa, cómo se utiliza. Y se va a aplicar, este contenido se va a aplicar con determinadas condiciones o especificaciones técnicas. Entonces yo tengo que entender la actividad de aprendizaje como una unidad en equilibrio. Es como un átomo, ¿no? Tiene su electrón, su protón, su neutrón. En el momento en que yo solamente estoy pensando en neutrones, ya no es un átomo. El átomo es un equilibrio entre estos electrones, neutrones y protones. Entonces, el verbo, el contenido y la condición se ejecutan en lo que denominamos las experiencias de aprendizaje. Pero si el docente está seleccionando contenido y hace un índice, lo que está haciendo es rompiendo la didáctica, porque yo no voy a enseñar contenidos a la escuela, yo a la escuela voy a implementar experiencias de aprendizaje. Entonces los docentes tienen que ponerse a pensar más bien en el buen diseño de las actividades de aprendizaje, es decir, en la aplicación de esos contenidos con especificaciones técnicas que nos permitan evaluarlos con cierta precisión. Pero colocar a manera de índice todo el contenido en una determinada área, el contenido conceptual en una determinada área, como si fuera lo más importante de la sesión, como si fuera el centro de gravedad de la sesión, ahí se está cometiendo un gran error. Porque el centro de aprendizaje de la sesión no es el contenido, es la aplicación del contenido. ¿Sí? Es la aplicación, es la utilidad del contenido, es la utilidad del contenido para intervenir en la realidad. Las competencias no son para memorizar información. Las competencias son para que el niño y el adolescente puedan intervenir en la realidad. Y nadie interviene en la realidad con exámenes escritos, memorizando contenido, ¿sí? Las personas en la realidad lo que hacen es intervenir en la realidad tomando decisiones que guían sus acciones. Entonces, la finalidad de la actividad de aprendizaje es permitirle al niño y al adolescente tomar buenas decisiones. ¿Y cuándo una decisión es buena? Cuando existe conocimiento de causa.
¿Ya? Muy bien, entonces, analicemos ahora este elemento interesante, ¿sí? Habíamos dicho que en síntesis, hasta esta parte, podríamos afirmar que las competencias dependen, dependen para lograrse en síntesis de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Dependen para lograrse de esas actividades de aprendizaje. Y estas competencias tienen enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de esas competencias? Los enemigos de las competencias, vamos a decirlo así, serían los siguientes elementos. El primer enemigo de la competencia, lo que nosotros denominamos el exceso de contenido conceptual. Eso no permite lograr una competencia. Yo no estoy formando biólogos, ni físicos, ni químicos, ni matemáticos, ni historiadores, ni sociólogos, ni antropólogos, ni etólogos, ni etnólogos. Ni estoy formando lingüistas, ni estoy formando filólogos en la educación secundaria ni primaria. ¿Ya? Entonces el exceso de contenido conceptual hace que la persona se dedique a memorizar. El otro enemigo es el memorismo, el otro enemigo es los exámenes escritos, que también dominan las prácticas evaluativas. Se sigue aplicando el examen escrito, diciéndole a los chicos, a ver, fila A, fila B, a ver, bueno, no mires la prueba de tu compañero, cuando en la vida real nadie vive dando exámenes escritos. Entonces, ¿para qué los aplican? En la vida real usted usa recursos. Entonces, en la vida real usted emprende proyectos. Para emprender un proyecto usted tiene que entender qué necesita. Cuando usted entiende lo que necesita, se traza una meta. Al trazarse la meta, entonces diseña un plan para poder lograr la meta y desplazarme de donde me encuentro hasta la meta a través de una sucesión de actividades. Y para esas actividades tendré que pensar en qué recursos tengo y qué recursos debo conseguir. Y para eso entonces necesito un plan. Y ese plan tengo que ejecutarlo, modificarlo y luego de ejecutarlo analizar si efectivamente he logrado la meta que me propuse o no, y eso implica aprender a evaluarlo. Por lo tanto, enemigos de la competencia son los exámenes escritos, la sobrecarga curricular. Por si acaso ustedes saben que en ninguna parte el Minedu y los trabajadores que tiene han logrado obtener la evidencia científica de cuánto tiempo se tiene para ejecutar todos esos desempeños, todas esas capacidades y competencias que se encuentran en el currículo nacional o que se encuentran también en el programa curricular. No hay una sola investigación, no hay un centímetro, no hay un grano de arena siquiera de evidencia científica que nos demuestre que lo que se plantea que el docente haga se puede hacer dentro de esas 900 horas en inicial o de esas 1300, 1350 en secundaria o primaria. ¿Ya? ¿Captan la idea? Entonces, lo que yo le estoy planteando como trabajador del Minedu, lo que le estoy planteando al país es, mira docente, anda, construyete esta casa, y no me he dado cuenta de que para construir tremenda casa le di un mes. ¿Ya? Entonces no hay evidencia científica que nos diga cuánto tiempo en realidad se requiere para trabajar todos los programas curriculares. Y eso genera que haya una sobrecarga. Y esto es un problema que tiene todo el tercer mundo, no es un problema solo en el Perú. Un problema que tiene todo el tercer mundo porque no se están manejando los grados de extensión que deben de tener los currículos apropiadamente. La competencia también tiene otros enemigos. Otros enemigos de la competencia, la evaluación. ¿Cómo va a decir el profesor? ¿Cómo la evaluación va a ser enemiga? Sí, la evaluación. Porque la evaluación significa que tú eres el que pone la nota. Tú eres el que califica. Y para que él sea competente requiere no solo de que tú lo evalúes, requiere de que él se autoevalúe también. Se tiene que autoevaluar.
y también tiene que evaluar a sus pares. Entonces tiene que aprender a coevaluar. ¿Qué está haciendo bien mi compañero? ¿Qué necesita mejorar? Me permite aprender qué puedo mejorar yo también o qué estoy haciendo mal yo también. Por lo tanto, la evaluación debes acompañarla de coevaluación y autoevaluación para que la competencia se logre. Porque una persona es competente cuando sabe, ¿sí?, lo que tiene que mejorar, ¿ya? Cuando se da cuenta qué cosa está haciendo bien y qué cosa está haciendo mal. Entonces la evaluación mata esa cognición, ese aprender a comprender mi propio desempeño. Entonces aquí puedes ver los grandes enemigos que tiene la competencia, que son prácticas que tenemos muy permanentes en el sistema educativo, son prácticas que abundan, que a la escuela que tú vas, ahí vas a encontrar que precisamente pues, los maestros están haciendo lo que no deberían. Otro enemigo de la competencia, claro que hay más, las clases, es decir, lo que nosotros denominamos que el profesor llega a transmitir información. Es el típico profesor que llega y les pregunta, ¿en qué nos quedamos? Entonces él cree que está narrando un cuento, él se cree cine, ese profesor cree que es una pantalla plana, que él llega a contarles el cuento, ¿no? Y luego va a dejar tareas y luego los chicos van a aprender por el hecho de que te escucharon e hicieron esas tareas, ¿no? Entonces, la gente no aprende no aprende por escuchar clases, la gente aprende por lo que hace. Entonces yo por eso tengo que planificar experiencias que sean ricas, experiencias que valgan la pena, experiencias que sean relevantes. ¿Cuándo la experiencia es relevante? Cuando yo lo aproximo a la realidad, cuando la experiencia es lo más parecida a la realidad. Llévala esa competencia a la realidad. ¿Dónde se aplica esa competencia? ¿En qué trabajo la podría aplicar en el futuro? ¿Ah? Por ejemplo, miren lo que está pasando en el área de sociales. Todo lo que les están enseñando en el área de sociales está desconectado del sector turístico. Y el Perú tiene 10.000 centros ceremoniales de relevancia. Ningún país del planeta lo tiene. El Perú podría vivir perfectamente del turismo. Pero el área está diseñada para enseñar hecho, dato, fecha, búscate esta fuente, trata de interpretarla, ahora trata de tomar alguna decisión, ¿sí? Pero está completamente alejada de las actividades económicas del país, en este caso del sector turismo. Entonces, una buena, por así decirlo, estrategia que puedes tomar en la escuela es conecta las competencias con sectores productivos, ¿ya? Si es turismo, el sector productivo que está más relacionado con tu área, conéctalo con el sector turismo, que va a servir mucho a la criatura, le va a permitir entender qué es su patrimonio, la importancia de conservarlo, cómo funciona el patrimonio, cómo si yo conservo mi patrimonio, mi ciudad limpia, mi río limpio, mi medio ambiente limpio, puedo generar una actividad económica que no contamine, que me dé sostenibilidad, que está en incremento. Ahora, claro, siempre hay contreras y hay negativos, ¿no? Mira este dato que te voy a dar. 40 millones. 40 millones. Bueno, ¿cuánto tiene el Perú? 32 millones. Acaban de nacer más, más niños ahorita, ¿eh? Bueno, el Perú tiene como 32 millones. Bueno, pues a España llegan 40 millones de personas como turistas al año. En un año España recibe toda la población del Perú, más 8 millones adicionales. 40 millones de personas van a España solamente a ver su prácticamente patrimonio arquitectónico. Entonces, si al Perú le juntas la arqueología, le juntas la diversidad étnica, le juntas la flora, le juntas la fauna, le juntas la culinaria, ¿qué más quieres en el Perú? Acá podríamos estar, si España está trayendo, con todo respeto pues España, ¿no? Pero si España está trayendo 40 millones de turistas a su territorio, el Perú debería traer 100 millones de turistas. Turistas estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa. ¿Ya?
Turistas, es una persona que viene a visitar el país, respetando las normas del país. Y obviamente viene con un capital dispuesto a invertirlo para obtener recreación, alimentación y por supuesto eh, realizar su desplazamiento por nuestro patrimonio arqueológico y natural. Entonces el Perú puede traer perfectamente 100 millones, 80 millones, 50 millones, 40 millones. ¿Cuántos empleos generaría eso? Ah, pues, pero yo necesito conectar, tengo que conectar las áreas con lo que se denomina. Entonces, lo que genera otro enemigo de la competencia, que genera que la competencia no se desarrolle, es la baja autenticidad. La baja autenticidad. La autenticidad baja significa que la actividad que yo estoy diseñando y la manera en que la estoy evaluando no se parece a una actividad verdadera que realiza un ser humano de carne y hueso dentro de alguna de las actividades económicas, sociales, políticas o culturales. ¿Para qué se supone que tengo que preparar yo al niño? Para que él se desenvuelva en la dimensión económica, política, social, cultural y pueda, por supuesto, en esas 4 dimensiones ejercer su ciudadanía. Es decir, asumir, ¿sí? Asumir, abrazar los deberes, su sistema de deberes y su sistema de derechos. ¿Ves? Pero la baja autenticidad mata la competencia. Bueno, pues acá tienen los enemigos de las competencias. Exagerado conocimiento, memorismo, exámenes escritos, sobrecarga curricular, evaluación y ausencia de heteroevaluación, ¿no? Heteroevaluación significa que yo practico evaluación, autoevaluación y coevaluación. Dictado de clases y baja autenticidad en las actividades de aprendizaje, ¿ya? Te doy un ejemplo, ya te voy a dar el ejemplo acá, pues, para que lo veas. ¿Cómo lograríamos nosotros, con una actividad de aprendizaje, ¿sí?, desarrollar una competencia? Bueno, nos vamos a lo que no debería ser. Vamos a suponer que la maestra va a desarrollar los medios de comunicación. En los medios de comunicación, la maestra del aula A y la maestra del aula B van a trabajar diferente. Esta maestra lo que va a hacer es trabajar una clase. Su sesión de aprendizaje es dictar clases. Entonces ella hace el dictado, ¿sí?, cuestionario, le deja a los niños que transcriban del libro nuevamente al cuaderno, transcripciones, algunas lecturas. Bueno, en síntesis, ¿qué va a hacer esta mujer? Tomar un examen escrito, hombre. Un examen escrito. Ya ahí metió la pata, pues. Metió la pata completamente. Pues la competencia no se va a desarrollar, pues, porque lo que ella está haciendo es transmitir información. Transmitir información. ¿Estamos? Entonces, al transmitir información, no se logra la competencia porque no hay una exposición del niño o el adolescente a una situación verdadera, ¿no? A una situación verdadera. Entonces, en el aula B, la maestra toma la decisión acertada de que ella no va a dictar clase. Lo que va a desarrollar es un proyecto. Un proyecto. Y ese proyecto consiste en organizar un noticiero. Miren qué interesante. Entonces ella va a organizar a los niños en lo que llamamos nosotros la unidad de información. Aquí se genera el contenido. Otros van a trabajar procesando el contenido y, vamos a decirlo así, resumiéndolo, ya, editando el contenido. Otros van a trabajar en la producción
¿sí? Es decir, acomodando la locación, acomodando las cámaras, el ángulo de las cámaras, la iluminación, todos los detalles de un set. Y otro grupo va a trabajar ya lo que es la locución, ¿sí? La conducción. Entonces, definitivamente, si yo ejecuto este proyecto, las dos están abordando el mismo tema, por así decirlo. Estoy poniendo el tema. Las dos están abordando el mismo tema. Para que veas que las dos están abordando lo mismo. ¿Ya? Pero esta maestra está trabajando de una manera auténtica y esta está trabajando de manera no auténtica. El niño que trabaja, el adolescente que monta este tipo de proyecto, nunca se va a olvidar de cómo se realiza un noticiero. Él puede irse a trabajar a un noticiero si quiere. Puede ir a trabajar. Sabe lo que es hacer un reportaje, agarrar un diario, una revista, sacar una noticia. Sabe lo que es resumirla, darle un tamaño, establecer la idea principal, el título, el subtítulo, ¿sí? Para un tabloide. ¿Ven? Sabe lo que es la producción, ya entiende un poquito de lo que es una cámara, de lo que es filmar, de lo que es grabar, de lo que es hacer una toma, fotografiar un conjunto de recursos. Recursos se llama cuando tú tomas fotografías diferentes a un conjunto de elementos que te van a servir para editar el vídeo. Y locución, conducción, etcétera. Y yo lo puedo llevar hasta edición de vídeo, si es que pues tengo la posibilidad, ¿no? Y esto yo lo puedo montar, este noticiero lo puedo montar en vivo. Y se puede transmitir a toda la escuela, se puede transmitir a toda la comunidad, se puede transmitir a todo el distrito si tú quieres. En vivo los niños pueden tener su noticiero, ¿verdad? Y es bueno que ellos mismos vayan narrando la noticia, lo que está aconteciendo en el Perú, en la región, en el planeta. Entonces, este niño del aula no va a poder competir con este niño del aula B. El niño del aula B logra la competencia, ¿sí? Una competencia que puede ser, ¿no? Interpreta, gestiona medios de comunicación, expresa ideas a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero en síntesis, sea competencia, sea capacidad, sea desempeño, si tú rastreas el programa curricular, ahí vas a encontrar un desempeño, una capacidad que está en relación con este proyecto. Y este proyecto sí permite lograr la competencia, mientras que un dictado de clase no lo va a permitir. Mira, esto acabó en un conjunto de evidencias, mientras que aquí la única evidencia es el examen escrito. Entonces este niño no va a poder competir con este otro grupo de niños. O estos adolescentes no van a poder competir con este grupo de adolescentes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la única diferencia que hay entre lo que ha hecho la maestra B? La única diferencia ha sido el método. Ella decidió trabajar por el método, ¿cuál? El método de aprendizaje por exposición o método expositivo. Y ella decidió trabajar por el método de aprendizaje por proyectos. El método de aprendizaje por proyectos es más poderoso que el método de aprendizaje expositivo, ¿ya? El método de enseñanza-aprendizaje expositivo. Y ahora entonces vamos a llegar al momento de diferenciar procedimientos de técnicas de métodos y métodos de estrategia. Te invito a continuar en sintonía. Cuatro son de las siguientes categorías, de las que más confusión generan a la hora de implementar el currículo nacional. Vamos a clarificar cuáles son estas cuatro categorías. La categoría procedimiento es la primera de ellas. La categoría capacidades, la categoría métodos y la categoría estrategias. Yo voy a sacar de aquí la estrategia luego y la pondré arriba. El procedimiento, ¿qué cosa es? Es la unidad mínima
la unidad mínima de una actividad de aprendizaje. Déjenme corregir aquí. Aquí va técnica. Correcto, ahora sí lo tenemos completo. Un procedimiento cuando es tal cosa, cuando cumple con dos requisitos, un procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser ordenado, es una acción ordenada para obtener un resultado. Si el niño me está haciendo ese procedimiento de manera desordenada, no voy a lograr el resultado. Si junto varios procedimientos, voy a tener una técnica. La técnica es varios procedimientos ordenados para obtener un resultado. Los métodos son varias técnicas que yo ejecuto de manera ordenada para obtener un resultado. Las estrategias son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Las vamos a poner aquí arriba, porque son más complejas que los procedimientos, las técnicas y los métodos. Estos tres de acá, estas tres, el procedimiento, la técnica y el método, son brothers. Así es. Son brothers, esos tres son primos. ¿Ya? ¿Por qué son brothers? Porque estos tres son, mira la categoría, son prescriptivos. Son prescriptivos. ¿Ves? Son completamente prescriptivas. Quiere decir que se tienen que ejecutar de acuerdo a su especificación técnica, ¿no? Cuando tú vas al médico, el médico te enferma, te da una receta, esa receta te dice el medicamento, pero también te da la prescripción. Estás enfermo, entonces te va a decir, bueno, tal pastilla, tantos miligramos, en tal presentación, y usted la va a tomar cada tal cantidad de horas, no a cualquier hora, y tal cantidad de días. Hay una prescripción. Entonces, yo no puedo cambiar el mapa conceptual y hacerlo como yo quiera. No puedes cambiar el método de aprendizaje por proyectos y hacerlo como si fuera una investigación-acción. Ya serían métodos completamente diferentes. Entonces, estas tres categorías siempre implican una ejecución ordenada de pasos, de acciones para obtener un resultado. Cambias ese orden, ya obtienes un resultado distinto. Por lo tanto, son prescriptivas. Muy por el contrario, las estrategias no son prescriptivas. Las estrategias son flexibles. Las estrategias implican que tú les enseñes cada vez que vamos a hacer un procedimiento, una técnica o un método, que primero planifiquen, que tengan un plan. Eso es lo primero. Luego que ejecuten el plan y luego que puedan evaluar los resultados del plan. Entonces, las estrategias implican tomar decisiones flexibles, permanentes, conscientes, para poder, ¿sí?, aprender de manera más eficiente. ¿Ya? Entonces, yo no debo decir nunca estrategia metodológica, ¿no? Porque la estrategia es flexible, el método es inflexible, es prescriptivo. Entonces, no puede haber una estrategia metodológica. O hablo de procedimientos, de técnicas, de método, estrategias. Pero no debo de utilizar la categoría estrategia metodológica. Entonces, ahora expliquémoslo mejor. Hablar de estrategias implica que ellos piensen en tres grandes momentos. ¿Qué es lo que se hace antes? ¿Qué es lo que se hace durante? ¿Y qué es lo que se hace después? En eso consiste el aprendizaje de estrategias. ¿Ya? El aprendizaje de estrategias. Entonces, si yo analizo la estrategia, hay una etapa antes, durante y hay un después. Supongamos que la maestra va a trabajar una exposición. Si va a trabajar una exposición, entonces yo tengo esta situación. ¿Qué vamos a hacer antes? ¿Qué vamos a hacer durante y qué vamos a hacer después? Antes, durante y después. La maestra lo primero que va a hacer es planificar con los niños la exposición o con los adolescentes la exposición. Hay que planificarla primero. Entonces, ¿a quién va dirigida la exposición? La exposición no es lo mismo dirigirla a niños del mismo grado, niños de grados anteriores, niños de grados posteriores, adolescentes, madres de familia profesionales, madres de familia no profesionales o madres de familias que son iletradas. Entonces, la comunicación es un acto contextualizado. ¿Ya? Tiene rostro, tiene cara, tiene peso, tiene etnicidad, tiene ubicación socioeconómica, la comunicación. No se da en el aire, se da entre seres humanos de carne y hueso. Entonces, lo primero que tenemos que planificar es para quién es la exposición. ¿Cuánto tiempo va a durar?
¿De dónde voy a sacar las fuentes? ¿Qué tipo de fuente debo utilizar? ¿Cómo voy a procesarla? ¿Ven? ¿Qué recursos comunicativos voy a utilizar? Mira, ve, he mencionado 5 pasos y todavía no han ejecutado la exposición. Pero ¿qué hace otra docente? Otra docente trabaja mal. Aquí está el día en que ella deja los trabajos y aquí está el producto o resultado que ella está pidiendo. Pide un producto o pide un resultado de manera mecánica. Entonces, ¿qué hace esta maestra? Esta maestra es conductista y entonces lo que ella hace es da fechas, da temas y forma grupos. Cuando llega el día, a ver, grupo 1, no les absolutamente nada de cómo se planifica una exposición. Esta maestra, en cambio, no es conductista. Esta maestra es cognoscitivista, porque está enfatizando en los pasos que se requieren para lograr el producto o resultado. Aquí está el producto que tú vas a obtener, o el resultado que vas a obtener, o la evidencia que se va a generar. Entonces, esta maestra, después de haber planificado a quién va dirigida, cuál es el objetivo de esta exposición, con qué recursos, con qué fuentes, cómo lo vamos a procesar, dónde vamos a encontrar las fuentes. Después de planificado, y ella ha trabajado varios procesos aquí, pasa a la ejecución. Le va a decir a los niños, bueno, vamos a ensayar la exposición. Vamos a utilizar bien nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, vamos a utilizar bien el papelote, no vamos a llenarlo de texto. Miren, aquí está un modelo, vamos a usar imagen y texto, imagen y algunas palabras clave. Vamos a usar una imagen y alguna idea principal y tú la vas a explicar con tus propias palabras. Entonces los hace ensayar, practicar, los hace graduar, puede hasta grabar, usar el método clínico y grabar y luego ver en la grabación qué detalles necesitan mejorarse. Entonces, hasta que el día que llega la exposición ya se ha practicado lo suficiente y la exposición va a tener mejores, obviamente, mejores características, va a tener una mejor cualidad, ¿no? Ahora, terminadas las exposiciones, la maestra va a enfatizar la evaluación, pasa a la evaluación. Y entonces le pide a los chicos que, por ejemplo, llenen unas fichas sobre su apreciación, una pequeña rúbrica muy cortita, ¿sí? Sobre lo que consideran pudieron haber mejorado sus compañeros, qué hicieron bien, qué hicieron regular, qué hicieron mal o requiere mayor mejora. Entonces estimula la coevaluación, hace que los participantes también se autoevalúen con otra ficha y luego procesa toda esa información y hace que obtengan una estadística rápida. Esa maestra enfatiza en los pasos, ¿sí?, del antes, del durante y del después. Esta maestra se concentra en el proceso. El proceso es lo que va a garantizar la calidad del resultado. Esta maestra ignoró el proceso. Por eso sus productos y resultados del aprendizaje no son funcionales. No se logra la competencia porque esta maestra no domina el proceso, mientras que esta maestra controla el proceso. ¿Cómo controlo el proceso? Lo controlo cuando en cada tarea que yo les dejo, en cada actividad de aprendizaje que yo realizo, trabajo algunos procesos de pensamiento para planificar, ejecutar y evaluar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esas sesiones de aprendizaje, y aquí viene el otro gran enemigo de la competencia, otro gran enemigo es tiempo versus actividades excesivas. Esto, colegas, no da resultado alguno, porque si yo lleno la sesión de aprendizaje de una cantidad de actividades y en esas actividades no analizo con mis niños o adolescentes los procesos de planificación, los procesos de ejecución y los procesos de evaluación de la actividad de aprendizaje, entonces terminaré el programa, pero no se lograron las competencias. No se logra la competencia, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que lo comprendas, que lo manejes,
porque las estrategias son muy diferentes a los procedimientos, las técnicas y los métodos. Entonces déjame ordenar un poquito aquí la casa para ahora hacerte una explicación más sencilla de todo esto, ¿no? Ahora te lo voy a explicar a manera digámoslo así, a manera más icónica, ¿no? Más icónica. Entonces ya viste la diferencia, ¿no? Cuando vas a trabajar estrategias, implican que no importa la técnica que uses o el método que estás empleando, siempre vas a tener que hacer actividades que enfatizan en planificar, en ejecutar y en evaluar. No es ir de frente al resultado. ¿Ya? Entonces siempre estarás trabajando un antes, un durante y un después. En comunicación, claro, ¿no? Por ejemplo, las colegas de comunicación siempre le dicen al niño, ¿no? A ver, en comunicación, planifica tu producción escrita, a ver. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Qué recursos comunicativos vas a usar? ¿Qué extensión va a tener? ¿Qué estilo? Ah, no, ¿a quién va dirigido? Está bien, primero él planifica. Luego le dicen, a ver, textualiza, haz tu primer borrador. Y luego la maestra le dice, mira una palabra muy bonita que hay que usar, le dice, ahora corrígelo y edítalo. Ah, qué bien. En ese momento que yo le estoy dejando al niño o al adolescente ese trabajo de producción escrita y no lo relaciono con los medios de comunicación, no logro la competencia. Porque recuerda que la competencia siempre se dirige a la realidad. Y en la realidad hay periodistas, en la realidad hay literatos, en la realidad hay comunicadores, en la realidad hay publicistas. Y en la realidad hay diarios, revistas, periódicos y hay redes en donde también se pueden montar proyectos muy interesantes de producción escrita. Entonces, planifica tu texto antes. Textualiza, haz tu borrador durante. Corrígelo, edítalo después. Esa es una estrategia aplicada a la producción escrita. ¿Quiénes lo tienen claro? Las colegas de comunicación, lo tienen claro. Pero en naturales, en matemática, en sociales, ahí están haciendo cualquier cosa, porque las estrategias no pueden variar de un área a otra área. En todas las áreas yo tengo que planificar la actividad de aprendizaje con ellos. Tengo que ejecutar mi plan y tengo que evaluar los resultados de mi plan. Entonces, ¿quién les ha dicho en sociales que inventen procesos pedagógicos y pseudoprocesos didácticos que no tienen ninguna evidencia? Todas las áreas tienen que trabajar de manera estratégica y eso es lo que enfatiza Monereo. Tenemos que ir de las técnicas a las estrategias. Es triste que nuestro sistema educativo aquí. Porque tú vas al quinto de secundaria y le dices a los chicos, a ver, tienen una lectura, a ver, lean, y ellos van a leer y no subrayan. Niño y adolescente que me está leyendo y no me subraya, no aprendió a leer. Porque con ese subrayado identifica las ideas principales. Y con esas ideas principales hace un resumen, y con ese resumen hace una síntesis. Ah, pero tú le dices, a ver, lean, no subrayan. Si tú no le dices, a ver, hijito, papito, subraya, no lo hace. ¿Ve? Otro detalle muy importante es, por ejemplo, que tú le dices, a ver, quinto de secundaria, 14 años de educación y de inversión de los contribuyentes. Y le dices, a ver, tengan esta lectura, háganme un resumen. Él se pone a hacer comentario de lo que entendió de la lectura. Entonces, utilizan las técnicas de una manera bastante deficiente, de manera arbitraria. Datos de la investigación para ti, colega. Se ha detectado que los jóvenes y adolescentes y niños que tienen mayor rendimiento son los que usan mayores paquetes de técnicas de manera estratégica. Todos los niños que tienen bajo rendimiento, utilizan lo que denominamos muy pocos, un muy limitado número de
técnicas de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Vámonos ahora a la clasificación de las técnicas. Pues ya entendiste estas categorías que son tan importantes a la hora de implementar tu planificación. Recuerda que la técnica es la que le va a dar origen a las actividades de aprendizaje y por lo tanto de una vez matas dos pájaros de un tiro. Con la técnica tienes la actividad y tienes la evidencia y puedes automáticamente diseñar el instrumento. Entonces matas tres pájaros de un tiro cuando tú dominas la técnica. Vamos a ver los tipos de técnicas. Tenemos técnicas de búsqueda de información, técnicas de comprensión de la información, técnicas de representación de la información y técnicas de comunicación de la información. Mira, son 4 bloques de técnicas diferentes. A veces los maestros dicen, mira, los chicos copian, pegan, sí, pues, pero si no les has enseñado a buscar, no les has enseñado a comprender, no les has enseñado a representar ni a comunicar. Técnicas de búsqueda. Aquí tenemos formular preguntas, las tenemos que practicar desde que ellos están en primero ya de 5 añitos pueden formular preguntas. Además, ellos formulan preguntas de 3 años, 4 años, 5 años. Ya formulan preguntas. La pregunta es la forma natural. Es la técnica natural que tiene el ser humano de obtener información. Entonces, formular preguntas, técnica de búsqueda. Preguntas, cuestionarios, entrevistas, focus group, ¿ya? También búsqueda bibliográfica, hemerográfica y electrónica. Ahí están los tipos de búsqueda. Ahora, ya buscó, ahora que comprenda. ¿Cómo comprende? Subrayado, resumen, síntesis, mapa conceptual. Recuerda que el mapa conceptual es una técnica para evaluar la comprensión. No es una técnica de representación ni un organizador visual. No es un organizador visual, ¿ya? Joseph Novak jamás inventó el mapa conceptual para usarlo como esquema. No es lo mismo esquema u organizador visual que mapa conceptual. El mapa es para evaluar la comprensión. El esquema no evalúa la comprensión, solo evalúa la representación. Sirve para representar. El mapa no, el mapa sirve para que una persona exprese lo que ha comprendido. El esquema se usa para cualquier tema. El mapa solo se usa para teorías, es decir, para ver si comprendieron ciencia. Tú le estás explicando al niño de primer grado el ciclo del agua, puedes hacer que haga un mapa conceptual y ahí te vas a dar cuenta si él comprende o no comprende el ciclo del agua. ¿Ya? Si comprende o no comprende el ciclo del agua. ¿Ya? Pero el mapa no es una técnica de representación, no es un organizador visual. Ya, no lo puedes aplicar el mapa a cualquier tema, es solo para teorías. ¿Ya? El esquema sí lo puedes aplicar para cualquier teoría. ¿Ya? Tú no le puedes decir a los chicos, por ejemplo, a ver, hazme un mapa conceptual de los incas. Los incas no son una teoría científica, pues no son una teoría. Son una cultura. Los puedes representar a través de un esquema tipo pirámide social, por ejemplo, y eso ya no es un mapa conceptual. Esa sería una técnica de representación llamada organigrama. La pirámide social es un organigrama. Técnicas entonces de comprensión. Técnicas de comprensión son, por ejemplo, el mapa conceptual, el subrayado, el resumen, los cuadros comparativos, el esquema de la espina de pescado o Ichikawa, la V de Gubin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sirve para comprender. Ya comprendió, ahora que representen. ¿Cómo puedo representar? Por ejemplo, con esquemas, esquema tipo índice. El índice es el esquema más usado de todo el planeta. Está en todos los libros. Eso es un esquema. Me dice cuál es el gran plano de la información. Los esquemas tipo horizontal o llaves, ¿no? Tengo también lo que se llaman organigramas para representar la relación entre personas o entre seres vivos. Tengo los flujogramas para representar procesos. Tengo los diagramas para representar cualquier tema, proceso, hecho o fenómeno. También tengo las técnicas de representación temporal, línea de tiempo, cronología comparada, maqueta, también representa el tiempo. Los mapas también son técnicas de representación. Técnicas de comunicación, entonces en las técnicas de comunicación tú tienes lo que se denomina un gran paquete muy entretenido. Por ejemplo, los impresos, volantes, afiches, trípticos, dípticos, infografías, ¿ves? Tienes también lo que se denominan, por ejemplo,
hasta hacer etiquetas de productos, de servicios, ¿ya? Y como puedes observar, también puedes aplicar todo lo que tiene que ver con exposiciones, técnicas de comunicación oral, discusiones, debates, paneles, foros, también todo lo que tiene que ver con ferias, son técnicas para comunicar. Y por supuesto las muestras, las exposiciones, las presentaciones. Aquí también puedes agregar los mini museos que sirven para representar el patrimonio arqueológico, cultural o natural, y también técnicas de representación, todas las técnicas de cuadros de frecuencia, todas las técnicas que tienen que ver con gráficos, histogramas, círculos proporcionales. Esas que usamos principalmente en matemática, aunque deberían usarlas todas las áreas. Como puedes ver, la infografía estaría acá, todas las técnicas impresas, todas las técnicas orales y también las técnicas escritas, artículo, ensayo, informe, monografía, etcétera, etcétera. Como puedes ver, las técnicas son las que dan origen a las actividades de aprendizaje. Si tu actividad de aprendizaje parte de alguna de estas técnicas que acabo de mencionar, también puedes agregar, pues, por supuesto, técnicas de motricidad, técnicas de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un paquete amplio. Si las actividades de aprendizaje que tú seleccionas parten de alguna técnica, entonces tu actividad será mucho más efectiva y podrás obtener la evidencia de una manera mucho más fácil, como te lo enseñaré en el capítulo número 3 de nuestro curso. Queridos colegas, entonces el día de mañana los espero para nuestra sesión número 2, donde estaremos analizando los métodos, ¿sí?, que utilizamos como factores relevantes de nuestra planificación curricular, y entraremos al fascinante mundo de los componentes del currículo nacional. Así que si mañana quieres comprender mejor qué cosa es el perfil, las competencias, estas capacidades, desempeños, enfoques y cómo se articulan de una manera coherente, te espero el día de mañana, donde estaremos empezando primero con los métodos para que puedas visualizarlos con mayor facilidad y lo puedas incorporar en tu programación anual, exigiendo, por supuesto, lo que se requiere siempre, que es un acuerdo colectivo con los docentes para que puedan asumir un método o dos o tres, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo. Así que mañana empezaremos con los métodos y aterrizaremos inmediatamente con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que te espero el día de mañana. No te pierdas tu segunda sesión. Ya sabes, iniciamos transmisión Dios primero a las 6 de la tarde. Por mi parte, un fuerte abrazo para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Yo soy Máximo Estupiñán, experto internacional en currículo por competencias, y ha sido un placer para mí llegar hasta cada uno de sus hogares a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país. Un fuerte abrazo a todos ustedes hasta el día de mañana. Muy buenas noches.